Es atractivo el Evangelio, el título de esta serie que hemos comenzado ya hace 4 semanas. Esta es la 4ª semana. Y hemos estado viendo, primero definiendo qué cosa es el Evangelio. ¿Amén? La Biblia nos enseña que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y en la Biblia vemos que Jesús predicó el Evangelio del Señor, los apóstoles predicaron el Evangelio del Señor. Amén. Luego la iglesia primitiva empezó a predicar el Evangelio del Señor. Y tantas cosas que vemos a lo largo de la palabra y de la historia cristiana, lo que significó el Evangelio y también lo que la gente creyente estaba dispuesta a hacer por la causa de Cristo, por la causa del Evangelio. Y en esta mañana vamos a ver un pasaje y vamos a hablar de un tema dentro de esta serie que tiene que ver con lo siguiente, y ahora lo van a entender. ¿Somos oradores o somos heraldos? ¿Somos oradores o somos heraldos? Y para entender esto vamos a 1 Corintios, el capítulo 1, en el versículo 18 en adelante, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, esto es, poder de Dios. Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pablo escribe a la iglesia en los Corintios. La ciudad de Corinto estaba ubicada a unos 72 kilómetros al suroeste de Grecia. En Grecia, ¿no? Al suroeste de Atenas. Y era una ciudad muy desarrollada, era de las principales en todo Grecia, donde había mucha preeminencia de la educación, había mucha preeminencia de las artes, se hacían muchas olimpiadas y una serie de cosas. Cultivaban bastante también el deporte. Las academias en la cultura griega tenían una meta, y esta meta era resaltar la oratoria. El tema de la oratoria era muy difundido y muy divulgado en la cultura griega. Es decir, a los oradores en la cultura griega se los consideraba como unas grandes celebridades, a la altura de los grandes políticos del entorno, por encima de los campeones de las olimpiadas, y eran puestos sobre grandes pedestales en la cultura griega en ese entonces. Las personas en ese entonces en Grecia amaban la elocuencia refinada en los discursos públicos. Ellos idolatraban a las personas con gran oratoria, con gran retórica y mucha elocuencia en los discursos públicos que ellos hacían. Esto desde pequeñitos se les enseñaba a los que querían incursionar en este aspecto o en la profesión de la oratoria. Desde pequeños se los inculcaba, y habían grandes exponentes en las culturas griegas y luego en la cultura también greco-romana, en el Imperio Romano, escuelas que se dedicaban específicamente a desarrollar las habilidades de la oratoria. El arte de la oratoria era la de convencer a la audiencia mediante diversas técnicas, retórica, razonamiento y persuasión, en donde el orador siempre buscaba convencer y conquistar a su audiencia. Su éxito estaba determinado en cuánto y de qué manera cautivaba
a su audiencia. Como resultado de esto, cuando el apóstol Pablo llegó a esta cultura griega y llegó a esta iglesia en Grecia, llegó a Corinto y empezó a predicar la palabra de la cruz, la gente de ese entorno, la gente en las plazas, la gente por las calles, la gente en cualquier otro lugar, medían a Pablo o lo comparaban con los grandes oradores griegos. Comparaban con el gran razonamiento, con la gran oratoria, con esta gran dilocuencia que tenían estos grandes oradores que aún se habían formado desde pequeños en estas escuelas de oratoria. Y cuando Pablo llegó, pues empezaron a compararlo con la cultura de ese entonces y con el estándar de un orador griego. Y lo encontraron francamente muy por debajo del nivel. Por lo tanto, cuando miraban a Pablo y lo comparaban con estos oradores griegos, decían, pues este hombre está perdido, este hombre no sabe lo que está hablando. Aún la historia y la tradición bíblica nos muestra y nos dice de que la apariencia de Pablo no era nada agradable. Es más, tenía menos y un poco de desdén y desprecio, porque ustedes saben que en Grecia era pues el amor no solamente a la sabiduría, pero también ellos cultivaban mucho el cuerpo físico y los grandes atletas estaban en toda esa zona. Por lo tanto, cuando se comparaban a los grandes oradores griegos, no solamente por su retórica y oratoria, pero también por su apariencia física, y cuando lo comparaban con Pablo, pues los miraban con mucho desprecio y con mucho desdén. Pablo no estaba a la altura de lo que se esperaba de un orador en la ciudad de Corinto. Estos oyentes, como dijimos, estaban acostumbrados a ser impresionados, cautivados por la gran elocuencia de los oradores. Y Pablo estaba, como dijimos, por debajo. Pablo, en otras palabras, pues no daba la talla para lo que ellos esperaban. Él no tenía elocuencia y él mismo lo afirma. Cuando vamos al siguiente capítulo de 1 Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 1 y 4, mira lo que Pablo dice de sí mismo. Mira, amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas, ni de una sabiduría impresionante a la que estaban acostumbrados, ¿cierto? Para contarles acerca del plan secreto de Dios. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Ahora entienden, el pez por la boca muere, Pablo. Tú mismo estás afirmando de que tú has venido a nosotros con palabras simples, no con palabras elevadas. Tú no tienes retórica, tú no tienes oratoria, ni siquiera has estudiado en una de estas escuelas. ¿Qué puedes enseñarnos si tú no estás a la altura de los grandes oradores? Su dicción era muy común, su apariencia pobre, su voz ordinaria, su carisma no cautivaba en nada. Y esto era como comparaban a Pablo en Corinto con los grandes oradores o bajo los estándares de estos oradores que habían en Grecia. Pero Pablo no se veía a sí mismo como un orador. Pablo, o mejor dicho, el objetivo del apóstol Pablo no era cautivar a su audiencia. Él no se veía como un orador, él se veía a sí mismo como un heraldo. Orador versus heraldo. El heraldo era alguien que era comisionado en la época del Imperio Romano por Augusto César, por el emperador del Imperio Romano, César. El heraldo era comisionado por el emperador y era el que iba afuera de los perímetros del imperio, a los pueblos, a las plazas, a lugares donde había congregación de gente, a los mercados, a la gente que estaba por ahí, y comenzaba a hacer declaraciones y anuncios del parte del rey. El heraldo levantaba su voz y decía: buenas noticias para todos ustedes, súbditos de nuestro emperador César. Y empezaba a leer o a dar el discurso que provenía del mismo emperador de ese entonces. Por lo tanto, la responsabilidad del heraldo era entregar el mensaje que se le había confiado de una manera fiel.
el heraldo no era calificado por el estilo en su oratoria. El heraldo no era calificado o medido por cómo cautivaba a la gente. El heraldo no era medido o no era comparado con, no debía ser comparado con los grandes oradores. Y eso era muy claro en ese entonces. Un heraldo versus un orador. Ah, tú no eres un orador, tú eres un heraldo. A ver, lee lo que el rey dice. El heraldo hablaba y nadie le pegaba bola al heraldo. El orador hablaba y todos le pegaban bola al orador. Todos quedaban cautivados con el orador por las grandes, ¿verdad?, habilidades que hemos mencionado que tenía él mismo. El heraldo tenía que ser fiel en entregar el mensaje que se le había conferido, independientemente que los oyentes hubiesen sido persuadidos o no. Su responsabilidad terminaba cuando terminaba de dar la declaración. Declaro de parte del rey lo siguiente: 1, 2, 3, 4, 5. Chao, me voy. No era convencerlos como los oradores. La motivación del heraldo no eran los resultados. La motivación del heraldo era la obediencia. Y se preguntaban, ¿el heraldo ha entregado el mensaje fiel y tal cual el rey lo proporcionó? ¿O de pronto habrá cambiado el mensaje? ¿O de pronto habrá retenido parte del mismo? El éxito del heraldo era diferente al éxito del orador. Como dije, el éxito del heraldo estaba supeditado a su manera de hablar. El éxito del heraldo tenía que ver con la sustancia del mensaje. El orador, ¿qué cosa decía y cómo decía? El heraldo, la sustancia y la fidelidad del mensaje que se le había sido conferido. Cuando el apóstol Pablo habla en 1 Corintios en este pasaje, él usa un lenguaje del heraldo. Pablo no iba a decir lo que la gente quería oír para sonar agradable, para caer bien a las personas. El apóstol Pablo iba a decir la verdad, porque hablaba de parte no de Augusto César, sino de Jehová de los ejércitos, el Dios tuyo y mi Dios. Amén. Y a esto la gente llamaba la locura de la predicación. No depender de actos histrónicos ni de técnicas, sino depender del poder del Espíritu Santo que va a ser capaz de tocar los corazones de las personas. Porque un orador se empeñaba en convencer a los que estaban sentados como ustedes lo están. Y se valía de 1000 formas, ¿verdad? Y si puedo sacarte una lagrimita por ahí, significa que me va mejor. Y si te hago reír, otro punto más. El orador estaba basado en su ego, en su yo. Y era retroalimentado en las respuestas de las personas que le daban, cómo recibían. Al heraldo no le interesaba eso. Porque el heraldo venía de parte del rey a transmitir el mensaje. Le guste a la gente o no le guste a la gente. Amén, hermanos. Eso es bien importante de que nosotros entendamos, hermanos. En este tiempo necesitamos desesperadamente, no tanto oradores, sino heraldos. Amén. Necesitamos en este tiempo desesperadamente, en la iglesia en general, en la iglesia cristiana en el mundo, no tanto oradores, más heraldos. O sea, debemos regresar a la locura de la predicación como la misma Biblia nos enseña. Y es triste, hermanos, ver en la iglesia en general el día de hoy, y digo a nivel global, es triste ver que la exposición de la palabra ha sido reemplazada por entretenimiento. La doctrina por parodia, la teología por drama, la profundidad por popularidad. Y es triste, pero es una gran verdad. Y muchos lugares, muchos predicadores están más interesados en llenar el auditorio con personas que llenar a las personas con la palabra. Que Dios nos ayude. Como dicen, que Dios nos coja confesados. Y hermanos, esta es una realidad que a lo largo de los años
en mi vida como cristiano primero y luego como pastor, yo he ido viendo cómo se viene dando esto en la iglesia en general a nivel global. Yo creo, hermanos, quiero, anhelo y confío que Dios va a levantar de este mismo lugar una nueva generación de hombres y mujeres que en este día puedan levantar su voz y prediquen la palabra de la cruz y no dependan de técnicas de convencimiento ni de manipulación de masas, sino que seamos heraldos fieles al mensaje que nuestro Dios nos ha dado. ¿Cuántos quieren ser heraldos? Levanten su mano. Amén. Mira a la persona, tú eres un heraldo, dile eso. Mira al otro lado, dile, ¿eres orador? Dile, o heraldo. Vamos a ver algunas cosas concernientes al heraldo en esta mañana. El heraldo se distingue por dar un mensaje directo. O sea, el éxito de un heraldo no se medía por entregar, mejor dicho, se medía por entregar el mensaje de una manera directa. Independientemente, como decíamos, de los resultados, independientemente de que a la gente le caía o no le caía bien. El mensaje no podía ser alterado en lo más mínimo. O sea, no podía cambiar el mensaje con el fin de ganar la simpatía de las personas. Miren el versículo 18, dice en 1 Corintios 1, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. O sea, el heraldo es el que transmite el mensaje y hace ver a los oyentes que toda persona se encuentra en uno u otro lado de la cruz. O sea, toda persona en este mundo o bien está siendo salva o se está condenando. Toda persona sobre la faz de la tierra, como la semana pasada enseñamos, está caminando por el camino angosto que lleva a la vida o está caminando por el camino ancho que lleva a la perdición. Y eso es lo que la Biblia enseña. Y eso es lo que el heraldo comunicaba y debe comunicar, hermanos queridos. Era un mensaje ofensivo para ese entonces, que avergonzaba, era algo escandaloso y que producía indignación en la gente. Porque la palabra de la cruz, dice el versículo 18, la primera parte, es locura a los que se pierden. Y como también vimos, ¿verdad?, en enseñanzas anteriores, locura viene del griego moria, que significa locura, necedad, absurdo, disparate, ridiculez, tontería, idiotez, estupidez. O sea, esto era lo que la gente en ese entonces creía acerca de la predicación de la cruz de Cristo. Es una locura, es una insensatez, es que no sabes lo que estás hablando, lo que estás diciendo es un total disparate, entre otras cosas que ahí se mencionaba. Justamente en el capítulo 12, en el versículo 14, también de 1 Corintios, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura, son una necedad, son una ridiculez, son una tontería. O sea, la locura a los que se referían en el tiempo del primer siglo consistía en lo que la crucifixión significaba para ellos. Ustedes recuerdan, las semanas anteriores hemos explicado bastante sobre el concepto que la gente tenía acerca de la crucifixión y sobre todo de las personas que eran crucificadas. Porque no era lo mejor de la sociedad que era crucificada, no era la crema innata de la sociedad, no eran los más ricos, los más destacados, los grandes senadores en Roma, no. La crucifixión estaba reservada para lo peor de los criminales, para la lacra de la sociedad, para aquellas personas que según ellos no merecían vivir en esta sociedad porque nos avergüenza la sociedad. Eso pensaban de un crucificado. O sea, y la locura de la cruz consistía, o sea, en otras palabras, ellos decían que el destino de todo hombre y mujer está determinado por su relación con ese hombre que fue crucificado. Estás loco. O sea, tú me estás diciendo, Pablo, que mi destino depende de ese hombre. Yo no lo puedo aceptar. Es una locura, es una ridiculez tus palabras. Según la sabiduría de este mundo, según el concepto humano, y así lo creían. Mira, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden y continúa diciendo, pero los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y este era un mensaje directo, hermanos, que el heraldo estaba trayendo. Un mensaje a la iglesia en general
que necesita que nosotros también prediquemos el día de hoy. Un mensaje directo que entregue la palabra y nada más, y cumplimos con el mensaje que el Señor nos ha confiado. ¿Ok? Número 2, el heraldo tiene una base escritural. El heraldo tiene una base escritural. Ahora el apóstol Pablo va a poner un fundamento a lo que él está enseñando. Por eso que en el versículo 19 dice, pues escrito está, o sea, se está refiriendo a la Biblia, al Antiguo Testamento, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Este pasaje está en Isaías 29:14. Y este mismo pasaje está hablando acerca de la sabiduría de este mundo. En el primer siglo, pues, los filósofos, los griegos, ellos debatían sus grandes ideologías, filosofías, y siempre ellos se centraban en las preguntas que hasta el día de hoy nos hacemos, ¿verdad? En el origen del universo, quién soy, de dónde provengo, cuál es mi destino, cómo puedo vivir la vida. ¿Y sabes cómo respondían a estas preguntas inherentes de toda persona? Con la sabiduría de este mundo. O sea, los griegos en su sabiduría humana, en su conocimiento, en su razonamiento, en su sapiencia, ellos daban las respuestas que toda persona aún hasta el día de hoy las tiene. Y Dios dice en su palabra, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y ahí es donde entraba el heraldo. A Dios, por hecho, para Dios no cuenta lo que tú conoces, lo que tú sabes, lo que tú has aprendido, las universidades de donde vienes, los posgrados que tengas. A Dios no les sirve. Lo único que es necesario es de que tú escuches el evangelio tal y cual es y que abras tu corazón. Pero no entiendo. No se trata de que entiendas, sino de que creas. Pero no estoy confundido. No se trata de eso, sino que confíe. Señor, no entiendo, no confío, pero creo. Abre mi corazón, abre mi entendimiento para seguir creyendo y aumenta mi fe. Amén, hermanos. Entonces, el heraldo no se apartaba para nada de las escrituras. Y no decía lo que le parecía. El heraldo, pues, no digo lo que me hubiese gustado decir para no ofenderte. No digo lo que otros dicen que debo decir. El heraldo no habla sobre rumores que escuchó por ahí. El heraldo dice, escrito está. Número 3, el heraldo tiene un desafío. Y aquí Pablo desafía a las personas. Y en el versículo 20 dice, ¿dónde está el sabio? O sea, en otras palabras, que venga el sabio, que venga el erudito, que venga el que tiene gran conocimiento, que venga el que tiene una gran capacidad reflexiva y análisis, que vengan esos personajes más encumbrados en la filosofía griega. Tráelos acá, ponlos delante mío, que vengan adelante los mejores en razonamientos, en arte, en retórica, científico, los premios Nobel. Tráiganlos todos acá y que contesten la sabiduría de Dios, a ver si pueden contestarla. A ver, vamos a hacer un debate, que Dios haga un debate con ellos para ver quién va a ganar, porque la sabiduría de Dios es inescrutable, es insondable, es profundísima, y ni el más sabio de todas las personas puede llegar a entender la sabiduría de Dios. Y ahí Pablo los está desafiando. ¿Dónde está el sabio? Y sigue diciendo, ¿dónde está el escriba? Los escribas eran los expertos en la ley, los judíos que habían estudiado desde pequeñitos y que acá también hemos enseñado sobre esos temas. ¿Dónde están esos escribas? ¿Dónde están esos expertos en la ley? Traigan acá. Ahora usen ese conocimiento de la ley que ustedes conocen y que les ha conllevado toda una vida y compárenla con la sabiduría de Dios infinita y que lo usó en la cruz de Cristo. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde está el que tiene gran retórica, el que puede sostener un gran debate, el que puede vencer en los debates? ¿Dónde está esa persona? Pasa adelante y que se compare con la sabiduría de Dios en la cruz. Y luego dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? O sea, ¿no la ha trastornado? ¿No la ha puesto de cabeza, patas arriba, como se dice, la sabiduría de este mundo? O sea, todo lo que este mundo tiene para ofrecer, todos sus dilemas, todas sus preguntas existenciales, Pablo está diciendo, no tienen, la solución que ustedes dan no tiene ni pies ni cabeza, no tiene ningún sentido. Existe una sola respuesta al dilema humano, que está separado de Dios. ¿Y sabes cuál es? La cruz de Cristo. Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino,
la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre, hermanos. Y Jesús estaba confirmando, la palabra está confirmando quién es Jesús y la obra en la cruz que él hizo por cada uno de nosotros. Número 4, el heraldo proclama el mensaje con sencillez. Ahora Pablo está confrontando, contrastando la sabiduría de este mundo versus la sencillez de la palabra de la cruz. Versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. O sea, el mundo no puede conocer a Dios mediante la religión, mediante la filosofía, mediante las ideologías. El mundo no puede conocer a Dios de esa manera. Dice, entonces agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, o al menos la supuesta locura. La supuesta, lo que el mundo pensaba que era locura. O sea, a Dios le plació salvar por medio de lo que el mundo consideraba algo loco, algo absurdo, algo ridículo, algo que no tiene ni pies ni cabeza. Dios usó eso para traer salvación al ser humano. Por eso es lo que mucha gente no puede conocerlo. ¿Sabes por qué? Porque quiere razonarlo acá. Y Dios no quiere venir acá, quiere venir acá. Cuando Dios viene acá, te da conocimiento. Cuando Dios viene acá, trae revelación y transformación. Y tu vida en esta mañana, hermano, amigo, necesita transformación. Y el poder del Espíritu Santo es la única forma que va a lograr eso en tu vida. ¿Somos heraldos o somos oradores? Mira a la persona a tu lado y dile, ¿eres un heraldo o eres un orador? Dile eso. ¿Por qué, hermanos? O sea, si la salvación fuese por algún método humano, entonces habría gente salva por lo que ellos son. Porque siempre va a haber gente más erudita que otra. Siempre va a haber personas que tienen más sapiencia que otros. Siempre va a haber gente que entiende más rápido que otros. Ay, no entiendo, mi esposa entiende rápido, yo no, por ejemplo. O sea, si fuese por esas formas, mi esposa, ¡pum!, en one sería salva. Pero Dios desechó absolutamente todos los argumentos humanos, nuestra sapiencia, nuestra capacidad, nuestro análisis y todo. ¿Sabes qué? Dios dice, si quieres conocerme, a mí eso no me sirve. Por eso es lo que la palabra dice, que tienes que venir como un niño para entrar en el reino de los cielos. ¿Acaso el niño razona? ¿Acaso el niño piensa? ¿Acaso el niño tiene una capacidad reflexiva de análisis? No piense eso, el niño simplemente cree. Hijita, mi hijita de Alexandra de 1 año ahí arriba, hijita, lánzate, ¡pum!, sin pensarlo 2 veces se lanzaba. ¿Por qué? Porque el niño simplemente hace, porque cree y confía que los brazos de papá la van a sostener. Y eso es lo que Dios, tu Padre, quiere también de ti. Entonces, si nos basamos en el método humano, dejaríamos de lado la cruz de Cristo. O sea, ¿es porque yo soy bueno, tengo conocimiento, tengo sapiencia, conozco y sé? ¿O es por lo que Él hizo? Entonces yo dejo de lado todo eso y digo, Señor, es por lo que tú eres. Y esa es la forma del Señor. Aún la forma del mensaje que Pablo tenía que dar, o el orador tenía que ser simple, sencilla, sin retórica, sin mucha elocuencia. ¿Sabes por qué? Porque el heraldo no se apoyaba en lo que él conocía y sabía, se apoyaba en Dios. Te pregunto, ¿te apoyas en lo que tú conoces o sabes o te apoyas en Dios? Yo te aconsejo que te apoyes en Dios. Amén. O sea, Dios diseñó no solo el mensaje, pero aún la forma en que el mensaje iba a ser transmitido, enseñado. El heraldo tenía que traer la verdad a los oyentes. La verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Número 5, el heraldo no va tras señales ni sabiduría. Versículo 22, porque los judíos piden señales. También lo hemos comentado las semanas anteriores. Los judíos querían ver señales. A pesar de que Jesús ya había hecho señales, ya había hecho milagros y prodigios, lo había hecho montones, pero los judíos no estaban satisfechos. Querían más. Como dije, ¿no? Querían tipo X-Men, ¿no? Que salen las cosas por el aire y viene y se detiene el tiempo, se detienen todas las cosas. O sea, ellos querían ver esa clase de señales.
El heraldo no va tras esas cosas, hermanos. El heraldo, o sea, los judíos en ese tiempo, los expertos en la ley, dice, los judíos buscan señales o piden señales. O sea, ellos querían ser impactados por lo que veían, por lo que tocaban, por lo que escuchaban, o sea, impactados por sus sentidos. Lamentablemente en ese tiempo hay muchos lugares donde tú vas, lugares religiosos, donde impactan a la gente por sus sentidos. No los impactan con el evangelio ni la palabra. Cuando tú eres impactado por tus sentidos, solamente te llega acá, pero no te llega a tu espíritu. Y el espíritu es lo que tiene que ser impactado, y lo único que impacta el espíritu es la palabra del evangelio del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces ellos buscaban eso. Ellos también buscaban, los judíos buscaban ser libres del yugo romano. Querían a un libertador viniendo en un caballo con su espada desenvainada, ¿no? y matando a todos los opresores romanos abusivos que por tiempo, por siglos habían estado oprimiendo a los judíos. Y ellos buscaban un libertador. Por lo tanto, cuando hablaban de un Jesús crucificado, que ese es tu libertador, eso no es. No puede ser. Porque los judíos buscan señales. Y los griegos buscan la sabiduría, como ya hemos dicho eso. Ellos buscaban la grandilocuencia, buscaban pues la oratoria, buscaban en su razonamiento humano, trataban de entender los misterios de Dios y nunca lo iban a entender. Número 6, el heraldo tiene una responsabilidad. O sea, el apóstol Pablo está diciendo acá, no vamos a entretener a la gente, no vamos a hacer un show, espectáculo, no vamos a hacer una encuesta puerta en puerta a los vecinos para ver qué les agrada y luego eso le damos en la iglesia. No, no, no. Versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. O sea, Pablo está diciendo, yo vengo a anunciar, yo vengo a declarar, yo vengo a proclamar, yo no he venido a entretenerlos, yo no he venido a que la pasen bien, yo no he venido a dejar que ustedes duerman. Yo les hablo de una verdad que está escrita desde hace muchos años. Cristo crucificado es la respuesta para tu vida. Yo predico a Cristo crucificado. Y eso lo dice pues a diferencia de todos los oradores griegos, a diferencia de todos los sabios. Yo no. Yo vengo a predicar a Cristo crucificado. Y como yo siempre les digo, no maten al mensajero. Amén. No maten al mensajero. No te la vayas en contra de mí. La vez pasada estaba mirando un programa de televisión en la que un pastor había invitado a hablar y estaban ahí un grupo de personas, de homosexuales, lesbianas, habían también personas que, bueno, diferentes clases de personas, ¿no? De la farándula y esto lo demás. Y el pastor empezó a leer en la Biblia, ¿no? Los homosexuales no heredarán el reino de Dios, y los fornicarios, y los adúlteros, y los injustos no heredarán el reino de Dios. Y esta persona se levantó, y pastor, usted no puede decir eso, usted es un fundamentalista. Y él dijo, no, yo te estoy leyendo la Biblia. Te guste o no te guste, yo te estoy leyendo la Biblia. En otras palabras, no maten al mensajero. Si quieres, no te la agarres conmigo, agárratelas con Dios. Porque Él en su palabra dice las cosas que son y que no son. Por eso Pablo dice, yo predico a Cristo crucificado. Yo no vengo a hacer un show, ni un espectáculo, ni a agradarles. Yo no confío en mis técnicas y mi capacidad oratoria. Yo confío y vengo a ser un heraldo, a transmitir el mensaje. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. O sea, para los judíos era un escándalo. ¿Cómo es posible que un delincuente proscrito que está muerto, crucificado en la cruz, y que según la sociedad es lo peor de lo peor, cómo tú me dices que ahora eso es salvación para mi vida? Tropezadero. Y para los sabios o los gentiles o los griegos, locura. No puede ser, no entra en mi razonamiento, no entra en mi lógica, no tiene sentido lo que tú dices. Uno, tropezadero, y para el otro, locura. O sea, que mi destino eterno es gobernado por mi relación con este hombre que fue colgado en la cruz, eso es una ridiculez, eso es algo vergonzoso y es una locura. Y el último punto, número 7, el heraldo conoce el llamado soberano de Dios. Entonces yo quiero hacer algunas preguntas retóricas en esta mañana para terminar. Si el mensaje de la cruz es ridículo, como decían, una locura, una necedad, una insensatez, la pregunta entonces que viene a colación es la siguiente: ¿cómo es que alguien puede llegar a creer? Si el mensaje
según los griegos o según los judíos. O sea, si el mensaje es una total necedad, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que alguien llega a ver a través de todas estas cosas la verdad de qué cosa es el Evangelio, la sabiduría de Dios? O sea, si el mensaje de Cristo crucificado es tan ridículo y vergonzoso, ¿cómo es que alguien puede ser salvo? ¿Cómo es que alguien puede venir a Cristo? ¿Tenemos que hacer algo para captar la atención de la gente porque no captamos su atención? ¿Tenemos que trivializar el mensaje para acomodar el mensaje a las personas? ¿Tenemos que hacer un show, un espectáculo? ¿Tenemos que adornar el mensaje y no decirte toda la verdad para engancharte? El apóstol Pablo nos da la respuesta. Con este mensaje aparentemente ridículo e insensato, que es la cruz, y con un método tonto, falaz, la predicación de la cruz. Pero a su vez Pablo garantiza que las personas van a venir al conocimiento del Evangelio. ¿Y sabes quiénes van a venir al conocimiento del Evangelio? Aquellos a los que el Padre ha escogido desde la eternidad. Con mayor razón ahora, con este conocimiento que tú tienes en esta mañana, hermano, hermana, y al saber de que somos heraldos, ahora entiendes nuestro llamado. Somos heraldos. Solamente transmitimos el mensaje y el resto se lo entregamos al Señor. Señor, yo hablé, yo prediqué, yo le leí la Biblia a esta persona. Ahora, Señor, está en tus manos. Ya no me voy a preocupar por eso. Ahora te lo encargo a ti, Señor. Y luego sigo adelante. Porque el heraldo no es que se quedaba a vivir en una ciudad. A lo que me refiero es no que tú te quedas 20 años tratando de convencer a una persona. No es tu labor, es la obra del Espíritu Santo, hermano. Esa persona te escucha, amén, gloria a Dios, bienvenido a la familia de Dios. No te escucha, sigue adelante. Sigue predicando, sigue siendo un heraldo, sigue transmitiendo. Hermanos, toda persona que pone su fe en Jesús lo hace por un llamamiento divino, porque ha sido llamado por Dios de una manera efectiva. No es por autodeterminación, no es porque yo lo elegí. La palabra dice Jesús hablando a sus discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a ustedes. La prerrogativa la tiene el Señor. Y esta es la locura de la predicación, hermanos. El heraldo no tiene que cautivar al que lo escucha, no tiene que seducir los oídos de aquellos que lo escuchan, no tiene que recurrir al histrionismo ni a técnicas de oratoria. El heraldo no puede minimizar el mensaje o trivializarlo para captar la atención del oyente. No puede disminuir el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz para aquellos que son elegidos es hermoso, es poderoso, impacta la vida, transforma. Por eso Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva, eficaz, corta más profundamente que una espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Cuando tú realmente Dios ha puesto en tu corazón la semilla del Evangelio, no te puedes resistir al Evangelio. Es que no lo puedes hacer. Porque es más fuerte que tú, porque es más poderoso que tú, porque Dios, imagínense que es la eternidad donde comenzó los tiempos. Y siempre lo digo, y por allá está el lugar donde terminan los tiempos, ¿ok? Y Dios acá, si acá está el primer día, acá, Dios te eligió. No es de que Él vio como una cámara en el tiempo. Diana va a aceptarme como Salvador personal, va a aceptar a mi Hijo Jesucristo. Voy a apuntar su nombre en el libro de la vida. Porque entonces fue porque Diana lo quiso. Y como consecuencia, ya pues yo también, ya qué importa, ¿no? Es porque a Él le plació escogerla a ella antes de que el tiempo existiera. Por eso, hermanos, el heraldo sabe y entiende
lo que es el llamamiento divino. Y como heraldo que es, anuncia, proclama y da el mensaje. Versículo 24, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Y termino con el versículo 25 que dice acá, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y en la Nueva Traducción Viviente también dice lo siguiente, el mismo versículo en otra traducción dice, ese plan ridículo, entre comillas, de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Ese plan ridículo, entre comillas, de Dios es más sabio que toda la sabiduría humana junta. ¿Y sabes qué? Dios lo diseñó a propósito de esa manera. ¿Sabes para qué? Para que el que venga a conocerlo sea por un milagro. Porque un milagro nace en tu corazón. No porque entendí, no porque me convencieron, no que porque por fin, no. Es porque hay un milagro en tu corazón. Como lo ha habido en muchos de los que están acá, un milagro de parte de Dios. ¿Cuánto puede decir, Dios ha hecho un milagro en mi vida? Por eso estás acá. Por eso es lo que Dios ha cambiado tu vida y la sigue cambiando. Por eso es que cuando pecas no te sientes bien. ¿Por qué? Porque el milagro de la salvación, de la regeneración, fue propiciado por Dios. Y eso lo puso en tu corazón. ¿Para qué? Para que al final toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza pertenezcan solamente a Él. La Biblia dice en Apocalipsis que los 24 ancianos son seres celestiales que van a recibir sus premios y sus coronas. Recibieron sus premios y sus coronas, y cuando pasó Jesucristo se quitaron las coronas y las lanzaron a los pies de Jesucristo. Al fin y al cabo, hermanos, si no fuese por Dios, yo no sé qué sería de mi vida. Si no fuese por Dios, no sé qué sería de tu vida. Si no fuese por Dios, yo no tendría matrimonio. Si no fuese por Dios, no sé qué serían de mis hijas, no sé qué hubiese pasado con ellas. Pero gracias a Dios, que Él es fiel. Hermano, te digo en esta mañana a ti también que estás pasando problemas, Él es fiel. Nunca dejó de ser fiel, nunca dejará de ser fiel, nunca te dejaré, nunca te desampararé, aun cuando tú te olvides, aun cuando te sientas mal, aun cuando la veas que ya no me salvo de esta, aun cuando digas ya fui, el Señor dice no fuiste, yo estoy contigo. Vas a ver que voy a hacer camino donde no hay camino, vas a ver que voy a hacer una senda donde no hay senda, porque yo soy tu Dios, yo soy tu Padre, yo te escogí, yo garantizo hasta el final de tus días que voy a estar contigo. Amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Amén. Aleluya.